Proclamación del Santo Evangelio. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Extraigamos como 5 enseñanzas para nuestra vida. La primera: este cuerpo, el que tú tienes, el que Dios te ha dado, es la obra más grande de la creación de Dios. Si recuerdas el relato del Génesis, ves que cuando se va creando de manera evolutiva de la materia más imperfecta, el mundo orgánico, microscópico, luego el mundo vegetal, el mundo animal y finalmente el hombre, frente a toda la obra creada de seres vivientes, dice el autor bíblico, y vio Dios que era bueno, pero del hombre, y solo del ser humano, del hombre mujer, el autor bíblico dice: y vio Dios que era muy bueno. Nosotros somos creados a la imagen de Dios, a semejanza del Creador, y esto nos da una dignidad que ha anunciado, promovido y defendido la Iglesia por muchos siglos. Si tú eres la obra más grande de Dios, no puedes ser violentada, maltratada, dañada, sacudida, no puede ser manipulada. Este cuerpo, expresión de la vida interior y a través de la cual se manifiesta esa vida interior, tiene una inviolabilidad. Este cuerpo es sagrado, este cuerpo hay que valorarlo, este cuerpo hay que quererlo. Pero hay también una segunda verdad, que el cuerpo que tú tienes y yo es templo del Espíritu Santo. Dice preciosamente el siempre bien recordado Benedicto XVI, ahora Papa Emérito o Obispo Emérito de Roma, dice siempre bien recordado Benedicto XVI, que nosotros no somos materia inerme, que no somos cosa, que a través de nosotros el Espíritu habla, escucha, mira, se comunica, entrega vida. Yo he aprendido algo muy especial, y es que descubro que la vida interior se manifiesta a través de este cuerpo de 3 maneras muy especiales. La mirada. Descubran ustedes la mirada de una persona y uno siente la vida interior, la vida divina dentro de esa persona. En su mirada se ve bondad, la bondad del Espíritu de Dios que mora dentro. O en la mirada dura, amargosa, se descubre maldad o sufrimiento, dureza de corazón. Y tal vez esto impide que el Espíritu de Dios, permítame la expresión, aletee libremente en nuestro interior. La mirada, como decían los poetas, es la expresión, son las ventanas del alma. Y uno a través de la mirada conoce las intenciones sinceras, limpias o torcidas, maliciosas de una persona. Este cuerpo no es un mueble como son estas bancas de madera.
no es un mueble como puede ser esta mesa de piedra aquí del altar. Este cuerpo tiene vida porque este cuerpo refleja la vida del Espíritu Santo. Hablando, decían las abuelas, de la abundancia de tu vida interior, afloran los labios, habla la boca. Cuando uno habla tonterías es porque tu espíritu es tonto. Cuando tú hablas bondades es porque tu espíritu es bueno. Cuando tú hablas de grandeza humana es porque tu espíritu es grande. Descubre primero en el mirar, segundo en el hablar y en el timbre de la voz, la cadencia. Sientes en esa persona dulzura, sientes en esa persona suavidad o sientes en esa persona orgullo, rabia, cólera. Francisco, nuestro amado Papa, dice, no tengan miedo a la ternura. Y cuando uno escucha al Papa Francisco, siente en su voz, en el timbre de su voz, un hombre que habla con ternura. Hoy nos tratamos a veces con dureza. Yo veo a veces una chica, un chico joven, con esa vulgaridad y esa rudeza. Eso no los hace más cool, más play. Eso nos hace baratos. La grandeza de un ser humano está en la bondad que pueda comunicar en su mirada y también en su voz, reflejo de la vida del Espíritu en nosotros. Pero hay un tercer aspecto de lo que es la vida, en ese segundo punto, de la vida del Espíritu, templo de Dios, nuestro cuerpo, y es el gesticular, el accionar, el movernos. Ahí se descubre la vida divina, la vida de Dios en nosotros. Uno ve una persona de un accionar suave, elegante, armonioso, y uno dice una persona equilibrada. O si ves una persona que por todo manotea, que camina con violencia, taconeando duramente, uno siente en esa persona hay estridencia, hay ruido, hay violencia interior y la refleja a veces en sus gestos, en sus ademanes, en la forma nerviosa, lacerante a veces de caminar, de acercarte a otro ser humano. Somos templo de Dios y esto es muy hermoso. Pero hablemos de una tercera enseñanza y esta frase es tomada del Papa Benedicto XVI. Me llama tanto la atención cuando dijo el Papa, ahora repito, obispo emérito de Roma, cuando dijo esta expresión, el cuerpo separado de Dios se rebela contra el hombre. El cuerpo separado de Dios, no orientado por Dios, se rebela, se resiste al hombre. Dice uno de los más grandes teólogos vivos que tiene hoy la Iglesia, este obispo emérito de Roma, Benedicto XVI. ¿Qué significa esto? El Papa ha desarrollado una expresión que me ha gustado. Él habla de la deshumanización de la sexualidad. Algunos fueron más allá y dijeron, el Papa está hablando de una animalización del hombre, de sus instintos. El Papa no fue tan allá en su momento, en el tiempo de su pontificado, Benedicto XVI, pero se habló, el hombre ha deshumanizado su sexualidad. La sexualidad es una fuerza de comunicación, es una fuerza de amor, de entrega. Y cuando hoy asistimos a un fenómeno, sobre todo en los jóvenes, muy fuerte, que es la pornonización de la vida, cuando tú vendes tu cuerpo online, en tiempo real, te desnudas, cuando con tus acciones, tus ademanes, tus miradas, tus manos, tu juego erótico, haces show privado, que no son tan privados porque al otro lado alguien puede grabarte y colgarte luego esto y acabar con tu vida haciéndolo luego público, ese show privado. Estamos hablando de que el cuerpo se vuelve cosa, de que no eres persona y de que la otra persona trata de cosificarte, de apropiarse de ti. ¿Cuántas historias conozco, me pregunto yo, de mamás que con sorpresa su chica adolescente, los 13 años, una edad en que uno es muy desparpajado, por una compañera de trabajo, y estoy pensando en una historia real, conoció el video en el cuarto del apartamento donde vive su hija
y reconocer todas las paredes, el armario del cuarto de su hija, ver que la chica se vende online a sus 13 años, que no se valora, que se presenta como mercancía barata y que hoy está en la ceguera del ser humano, que te dicen es un negocio como cualquiera, vender mi cuerpo, olvidando que estás lastimando profundamente tu ser, mancillándote, manchándote. Y luego he visto tantos jóvenes que dicen, Padre, yo quisiera destruir esas imágenes que ahora ruedan libremente en redes sociales y siento que han acabado con mi intimidad, mi privacidad, porque dejaste que otro te volviera cosa. Esto es un poco como el ejemplo de una deshumanización de la sexualidad, y que cuando la iglesia se atreve a hablar de eso, ¡ay, curas retrógrados! ¡Ay, ese discurso está pasado! Ahora la libertad, yo quiero ser muy cool, y nos parece que no es. Algunos les he oído en expresiones de las hierbas ancestrales, el yagé. Oigo en otros con esta sustancia, el popper. ¡Uy, Padre! ¡Uy, es que uno se eleva! El Papa dice, no endioses este cuerpo, no lo vuelvas ídolo, no lo pongas al tope, al máximo por las drogas, el licor o la combinación de ambos para decir estoy probando lo que nadie más prueba y colocas el cuerpo como un fin de tu vida. Es que siento lo que no más puedo sentir de esta manera. O mezclar sexo con droga, con licor, para crear una fantasía que te lleva, ¡ay!, entro en otra dimensión de segundos. A la hora que lo mires en la granja campesina, está comiendo, literalmente vive para comer, pero el hombre come para vivir. No puede ser esta sociedad de la opulencia, y pienso en países muy desarrollados, donde más de la mitad de la población tiene un sobrepeso desbordado, porque van a estos restaurantes donde todo por $10 o $15, comes hasta el hartazgo simplemente por la sensación de la fruición de lo que pasa por tu boca, y es la apuesta con el amigo quien come más, hasta sentir que te revientas. Es la gula, en el fondo es una idolatría del gusto que hay en el cuerpo, y el Papa en esta línea nos alerta a nosotros un poco. Terminemos esta reflexión con esta quinta y última palabra, también de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, cuando dice, este cuerpo, el que tú tienes y yo, no es una cosa de usar y tirar. Y llama la atención a lo que hoy llaman la ingeniería genética. Dice el Papa, qué bueno la tecnología y la ciencia al servicio de la vida, qué bueno la ciencia y la tecnología al servicio de la salud y de un hombre con menos enfermedades, pero no es tan bueno cuando el científico juega a ser Dios, cuando el científico juega a ser creador de la vida, cuando por el tema de la llamada manipulación genética, el tema de la eugenesia también, se quieren hacer bebés a pedido. ¿Usted cómo quiere su pizza? Usted lo dice con pepperoni, con 3 clases de quesos, con esta salsa especial y que quede así dorado en el horno, me traes la pizza. Está bien una pizza sobre pedido, pero cuando tú hablas de un bebé, lo quiero que me nazca de 49 centímetros, ojos azules, un coeficiente intelectual de 155, que tenga este género masculino, quiero que nazca con este volumen cuando se desarrolle, que sus músculos sean grandes. Un bebé sobre pedido es la pura expresión de la ciencia sin ética, la ciencia sin la ética. De ahí que hoy se habla mucho de que se entre en diálogo el avance de la ciencia con las leyes, con la política y con la ética de la vida o bioética. Más allá del tema del bebé, probeta, la fecundación in vitro, más allá del tema de coger el niño, y ciertamente es valioso, atención, el científico cuando dice
trabajamos sobre un embrión para que no nazca con enfermedades, está bien, pero cuando tú manipulas las llamadas células estaminales de los embriones y de 100 embriones utilizas 3 y desechas 97, yo pienso cuando el hombre decidió jugar a ser Dios y a decir cuánto vive una persona, con qué calidad de vida vive y con qué morfología externa vive. El Papa Benedicto XVI con mucha fuerza, Francisco también lo ha dicho, el hombre no es una cosa de usar y tirar. Este cuerpecito siendo embrión en el vientre de una madre no puede ser objeto de manipulación arbitraria, caprichosa y simplemente ilimitada, desbordada de la ciencia. Hay también unos límites aún para el avance científico, valorándolo inmensamente, valorándolo inmensamente. No está Dios en un cuerpo inmaterial, muerto de muros, de salones, de edificios grandes, bellamente decorados. Dios vive en el cuerpo del hombre. Allí está la morada del Espíritu. Y este cuerpo inviolable y sagrado hay que cuidarlo. Señor, dame valorar mi vida. Dame cuidar mi comunicación afectiva y sexual. Dame, Señor, reconocer que en cada ser humano, en su cuerpo, joven o envejecido, está la presencia gloriosa de Dios. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate,
pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abate. Sillándote, manchándote. Y luego he visto tantos jóvenes que dicen: Padre, yo quisiera destruir esas imágenes que ahora ruedan libremente en redes sociales, y siento que han acabado con mi intimidad, mi privacidad, porque dejaste que otro te volviera cosa. Esto es un poco como el ejemplo de una deshumanización de la sexualidad, y que cuando la iglesia se atreve a hablar de eso, ¡ay, curas retrógrados! ¡Ay, ese discurso está pasado! Ahora la libertad, yo quiero ser muy cool. Y nos parece que no es. Algunos les he oído en expresiones de las hierbas ancestrales, el yagé. Oigo en otros con esta sustancia, el popper. ¡Uy, Padre! ¡Uy, es que uno se eleva! El Papa dice: no endioses este cuerpo. No lo vuelvas ídolo, no lo pongas al tope, al máximo por las drogas, el licor o la combinación de ambos para decir estoy probando lo que nadie más prueba, y colocas el cuerpo como un fin de tu vida. Es que siento lo que no más puedo sentir de esta manera. O mezclar sexo con droga, con licor, para crear una fantasía que te lleva, ¡ay!, entro en otra dimensión de segundos. A la hora que lo mires en la granja campesina, está comiendo, literalmente vive para comer, pero el hombre come para vivir. No puede ser esta sociedad de la opulencia, y pienso en países muy desarrollados, donde más de la mitad de la población tiene un sobrepeso desbordado, porque van a estos restaurantes donde todo por $10 o $15, comes hasta el hartazgo simplemente por la sensación de la fruición de lo que pasa por tu boca, y es la apuesta con el amigo quien come más, hasta sentir que te revientas. Es la gula, en el fondo, es una idolatría del gusto que hay en el cuerpo, y el Papa en esta línea nos alerta a nosotros un poco. Terminemos esta reflexión con esta quinta y última palabra, también de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, cuando dice: este cuerpo, el que tú tienes y yo, no es una cosa de usar y tirar. Y llama la atención a lo que hoy llaman la ingeniería genética. Dice el Papa: qué bueno la tecnología. Hablando, decían las abuelas, de la abundancia de tu vida interior, afloran los labios, habla la boca. Cuando uno habla tonterías es porque tu espíritu es tonto. Cuando tú hablas bondades es porque tu espíritu es bueno. Cuando tú hablas de grandeza humana es porque tu espíritu es grande. Descubre primero en el mirar, segundo en el hablar y en el timbre de la voz, la cadencia. Sientes en esa persona dulzura, sientes en esa persona suavidad, o sientes en esa persona orgullo, rabia, cólera. Francisco, nuestro amado Papa, dice: no tengan miedo a la ternura. Y cuando uno escucha al Papa Francisco, siente en su voz, en el timbre de su voz, un hombre que habla con ternura. Hoy nos tratamos a veces con dureza. Yo veo a veces una chica, un chico joven con esa vulgaridad y esa rudeza. Eso no los hace más cool, más play. Eso nos hace baratos. La grandeza de un ser humano está en la bondad que pueda comunicar en su mirada y también en su voz, reflejo de la vida del Espíritu en nosotros. Pero hay un tercer aspecto de lo que es la vida, en ese segundo punto, de la vida del Espíritu, templo de Dios, nuestro cuerpo, y es el gesticular, el accionar, el movernos.
ahí se descubre la vida divina, la vida de Dios en nosotros. Uno ve una persona de un accionar suave, elegante, armonioso, y uno dice una persona equilibrada. O si ves una persona que por todo manotea, que camina con violencia, taconeando duramente, uno siente en esa persona hay estridencia, hay ruido, hay violencia interior, y la refleja a veces en sus gestos, en sus ademanes, en la forma nerviosa, lacerante a veces de caminar, de acercarte a otro ser humano. Somos templo de Dios y esto es muy hermoso. Pero hablemos de una tercera enseñanza, y esta frase es tomada del Papa Benedicto XVI. Me llama tanto la atención cuando dijo el Papa, ahora repito, obispo emérito de Roma, cuando dijo esta expresión: el cuerpo separado de Dios se revela con Proclamación del Santo Evangelio. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Extraigamos como 5 enseñanzas para nuestra vida. La primera: este cuerpo, el que tú tienes, el que Dios te ha dado, es la obra más grande de la creación de Dios. Si recuerdas el relato del Génesis, ves que cuando se va creando de manera evolutiva de la materia más imperfecta, el mundo orgánico, microscópico, luego el mundo vegetal, el mundo animal y finalmente el hombre, frente a toda la obra creada de seres vivientes, dice el autor bíblico, y vio Dios que era bueno, pero del hombre, y solo del ser humano, del hombre mujer, el autor bíblico dice, y vio Dios que era muy bueno. Nosotros somos creados a la imagen de Dios, a semejanza del Creador, y esto nos da una dignidad que ha anunciado, promovido y defendido la Iglesia por muchos siglos. Si tú eres la obra más grande de Dios, no puedes ser violentada, maltratada, dañada, sacudida, no puede ser manipulada. Este cuerpo, expresión de la vida interior y a través de la cual se manifiesta esa vida interior, tiene una inviolabilidad. Este cuerpo es sagrado, este cuerpo hay que valorarlo, este cuerpo hay que quererlo. Pero hay también una segunda verdad, que el cuerpo que tú tienes y yo es templo del Espíritu Santo. Dice preciosamente el siempre bien recordado Benedicto XVI, ahora Papa Emérito o Obispo Emérito de Roma,
Dice siempre el bien recordado Benedicto XVI, que nosotros no somos materia inerme, que no somos cosa, que a través de nosotros el Espíritu habla, escucha, mira, se comunica, entrega vida. Yo he aprendido algo muy especial, y es que descubro que la vida interior se manifiesta a través de este cuerpo de tres maneras muy especiales. La mirada. Descubran ustedes la mirada de una persona y uno siente la vida interior, la vida divina dentro de esa persona. En su mirada se ve bondad, la bondad del Espíritu de Dios que mora dentro. O en la mirada dura, amargosa, se descubre maldad o sufrimiento, dureza de corazón, y tal vez esto impide que el Espíritu de Dios, permítame la expresión, aletee libremente en nuestro interior. La mirada, como decían los poetas, es la expresión, son las ventanas del alma, y uno a través de la mirada conoce las intenciones sinceras, limpias o torcidas, maliciosas de una persona. Este cuerpo no es un mueble como son estas bancas de madera, no es un mueble como puede ser esta mesa de piedra aquí del altar. Este cuerpo tiene vida porque este cuerpo refleja la vida del Espíritu Santo entre el hombre. El cuerpo separado de Dios, no orientado por Dios, se rebela, se resiste al hombre. Dice uno de los más grandes teólogos vivos que tiene hoy la Iglesia, este obispo emérito de Roma, Benedicto XVI. ¿Qué significa esto? El Papa ha desarrollado una expresión que me ha gustado. Él habla de la deshumanización de la sexualidad. Algunos fueron más allá y dijeron, el Papa está hablando de una animalización del hombre, de sus instintos. El Papa no fue tan allá en su momento, en el tiempo de su pontificado, Benedicto XVI, pero se habló, el hombre ha deshumanizado su sexualidad. La sexualidad es una fuerza de comunicación, es una fuerza de amor, de entrega. Y cuando hoy asistimos a un fenómeno, sobre todo en los jóvenes, muy fuerte, que es la pornonización de la vida, cuando tú vendes tu cuerpo online, en tiempo real, te desnudas, cuando con tus acciones, tus ademanes, tus miradas, tus manos, tu juego erótico, haces show privado, que no son tan privados porque al otro lado alguien puede grabarte y colgarte luego esto y acabar con tu vida haciéndolo luego público, ese show privado. Estamos hablando de que el cuerpo se vuelve cosa, de que no eres persona y de que la otra persona trata de cosificarte, de apropiarse de ti. ¿Cuántas historias conozco, me pregunto yo, de mamás que con sorpresa su chica adolescente, los 13 años, una edad en que uno es muy desparpajado, por una compañera de trabajo, y estoy pensando en una historia real, conoció el video en el cuarto del apartamento donde vive su hija y reconocer todas las paredes, el armario del cuarto de su hija, ver que la chica se vende online a sus 13 años, que no se valora, que se presenta como mercancía barata y que hoy está la ceguera del ser humano, que te dicen es un negocio como cualquiera, vender mi cuerpo, olvidando que estás lastimando profundamente tu ser,